Muy buenas tardes para todas, para todos. Estamos en este Facebook Live desde la Presidencia de la República. Me acompaña el doctor Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los derechos humanos, y les habla Miguel Ceballos Arévalo, alto comisionado para la paz, la legalidad y la convivencia. Queremos invitarlos a participar en este Facebook Live acerca de las objeciones presentadas por el señor presidente de la República frente a la ley estatutaria, al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Queremos invitarlos a que todos participen y a que todos tengan la posibilidad de formular sus preguntas, que les responderemos sobre este tema, que es un tema fundamental para el país y para nuestra sociedad. Entonces procedamos a empezar a ver las preguntas. Aquí hay una pregunta, Mariana Rueda Álvarez. ¿Por qué son necesarias las objeciones de la JEP? No sé si Miguel quisiera. Bueno, Mariana, lo primero es que las objeciones son un derecho constitucional para el presidente de la República. Un trámite legislativo tiene unas etapas y la etapa final de ese trámite legislativo es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentar unas objeciones por razones de inconveniencia. El presidente no puede presentar objeciones cuestionando si una ley está de acuerdo o no, un proyecto de ley está de acuerdo o no con la Constitución, porque en este caso ya la Corte Constitucional emitió su decisión y dijo que la estructura de la ley en algunos de los artículos está de acuerdo con la Constitución y otros no. En este caso, para responder concretamente a tu pregunta, esas objeciones son una facultad que tiene el presidente Duque, como la han tenido cualquier otros presidentes a lo largo de la historia del país, por considerar que hay algunos aspectos de las normas que son inconvenientes. Yo diría adicionalmente lo siguiente, son necesarias por dos razones. En primer lugar, por la idea de que estas objeciones lo que hacen es mejorar el sistema de justicia transicional de este país. Sin las objeciones se pone en peligro el funcionamiento adecuado del sistema de justicia transicional, pero una razón adicional. El presidente Iván Duque fue elegido por 10,5 millones de personas que creyeron en la posibilidad de que había que mejorar esas objeciones, ese proyecto de JEP, justamente con las diferentes alternativas y objeciones que le hemos planteado al país. Hay acá otra pregunta, Francisco, de Diana Molina. ¿Con las objeciones se paraliza la JEP? De ninguna manera, Diana. La propia presidenta de la Justicia Especial para la Paz, la doctora Patricia Linares, lo ha dicho de una manera muy clara. La JEP ha venido funcionando a propósito con una norma de reglamento que ella misma se dictó hace un tiempo y también con unas reglas de procedimiento que fueron aprobadas en julio del año pasado. El hecho de que el presidente de la República presente unas objeciones de ninguna manera significa que quiera paralizar la JEP, todo lo contrario, lo que quiere es reconocer su importancia y fortalecerla en su funcionamiento. La JEP no se paraliza al mismo tiempo porque ya existe, porque ya se creó a nivel constitucional, porque está funcionando. Cualquier ciudadano puede ir a donde está funcionando la JEP hoy y allá encontrará que hay un vigilante, allá encontrará que hay unos funcionarios, allá encontrará que hay una gente que entra y sale permanentemente. Ese organismo está funcionando. Lo que básicamente planteó el presidente de la República con sus objeciones es una posición para mejorar el funcionamiento de esa jurisdicción. Hay otra pregunta sobre la extradición. Dice Camila Alvarado, ¿qué pasa con la extradición si las objeciones no son aceptadas? Bueno, Camila, acá hay uno de los puntos más delicados de toda esta discusión. La figura de la extradición hace parte de algo que se llama la cooperación judicial entre países. Esa cooperación judicial entre países ha venido operando durante muchísimos años de una manera clara y transparente. El problema que se presenta ahora es uno de los artículos del proyecto de ley estatutaria en el cual se habla de que otras personas, es decir, terceras personas distintas a los que son miembros de las FARC, pueden ofrecer verdad a la Justicia Especial para la Paz y ofreciendo esa verdad podrían evadir, es decir, lograr
que no fueran extraditadas por un delito como es el del narcotráfico. En este sentido, vale la pena hacer algunas precisiones. La persona que acude ante la JEP para evitar una extradición, en el caso más general, tendría primero que aceptar que es un narcotraficante, es decir, tendría que confesar el delito del narcotráfico. Eso genera ya un problema porque estaríamos evitando que narcotraficantes confesos evitaran la extradición. Segundo, el artículo de la ley estatutaria como queda aprobado en este momento no menciona en ningún momento la fecha del delito por el cual esa persona quisiera evadir la extradición. Es decir, que si hoy, por ejemplo, Pablo Escobar estuviera vivo y quisiera seguir cometiendo el delito del narcotráfico, aún después de la fecha de la firma de los acuerdos con las FARC, podría hacerlo y en un momento, en todo caso, estando narcotraficando, podría pedirle a la JEP que después de ofrecer verdad pudiera ser beneficiado por la no extradición. En ese sentido, resulta claramente inconveniente que el artículo no precise el momento procesal en el cual esa persona puede pedir la no extradición. Tampoco establece ninguna claridad sobre si una vez ofrezca verdad, esa extradición se suspende y tampoco establece por cuánto tiempo se suspendería. Eso que quisiera decir que las personas que han cometido el delito de narcotráfico, por ejemplo, sería muy complejo en este sentido porque podrían seguir cometiendo ese delito en la impunidad. Camila, sobre este punto quisiera poner algunos ejemplos para que se pueda entender mucho mejor más allá de la dialéctica y del tema jurídico. El acuerdo de paz se hizo para que guerrilleros o exguerrilleros, militares o antiguos combatientes o los militares entraran a esta jurisdicción o terceros que hubiesen participado dentro de lo que se denominó el conflicto en esa jurisdicción. ¿Qué es lo que ocurre? Que el artículo 153 determina que es posible que otras personas distintas a las anteriores que acabo de señalar puedan evitar su extradición, que normalmente son narcotraficantes, no es un padre de familia, no es una persona que está caminando por las calles que va a ser solicitado en extradición. El que es solicitado en extradición en Colombia es aquel que ha narcotraficado. Esa persona puede acercarse a la JEP independientemente del tiempo, Miguel, independientemente de los términos que se tengan, y ir en 5 años, en 6 años, en 7 años y decirle, señores, yo quiero contar mi verdad. Y eso yo quiero contar mi verdad, hace que no se pueda extraditar la persona. Lo que estaríamos haciendo es crear un mecanismo para abandonar la extradición en Colombia. Este país ha luchado durante más de 40 años, 40 años hemos luchado para la extradición en Colombia. La extradición en Colombia se pone en juego, se pone la existencia de la extradición en Colombia con este artículo. Este país le ha costado mucho, Miguel, mucho. Más de 5.000 policías asesinados por Escobar entre 1985 y 1990. Más de 46.000 personas perdieron la vida en esa época. Una lucha inclemente. Personas como Luis Carlos Galán, personas como Guillermo Cano. Y ahora, por cuenta de este artículo y de esta condición que explicó el mismo fiscal general y que hemos explicado ampliamente, podemos terminar sepultando el mecanismo de extradición en Colombia. Eso amerita una reflexión nacional por encima de cualquier partido y de cualquier movimiento político. Así es, Francisco. Yo quisiera hacer hincapié en lo que dice el alto consejero de Derechos Humanos. En la práctica, como está la ley estatutaria hoy, acabaría la figura de la extradición por lo que hemos venido explicando. Hacia el futuro, como la ley no establece ningún límite en el tiempo, cualquier persona que siga narcotraficando después de la firma de los acuerdos podrá recurrir a ese beneficio de la no extradición. Por eso es tan importante que el Senado de la República tome en cuenta esto y vea que esta es una gran oportunidad para evitar de una vez por todas la impunidad que implicaría el paso de la ley como está. Vamos con la siguiente pregunta. Carol Estefanía.
¿Qué opinión tienen acerca de la carta que el fiscal envió el día de hoy? Muy bien, Carol. El fiscal general de la Nación envió una carta hoy al Senado de la República en la cual hace una explicación muy detallada de las varias objeciones. Hay una que tiene que ver, Francisco y Carol, con mi oficina. La oficina del Alto Comisionado para la Paz hace 22 años es la encargada de verificar quién hace parte o no de las listas de un grupo armado que entra en un proceso de paz. Como está la ley hoy, no queda claro si el comisionado maneja o mantiene, perdón, el manejo de esas listas y el control y verificación de quienes hacen parte de esas listas. Para poner un ejemplo muy complicado, en el evento en que se cumplieran las condiciones por parte del ELN de llegar a dejar el secuestro para siempre y dejar los actos criminales y se abriera la posibilidad de un diálogo, hoy no habría claridad de quién verificaría la pertenencia o no a ese grupo, si es la JEP o el alto comisionado. Eso resulta totalmente inconveniente. ¿Por qué? Porque por un lado la JEP terminaría siendo juez y parte porque ella determinaría quién hace parte o no de los listados de un grupo armado y a su vez sería la entidad o la instancia que juzgaría a esas personas. Y segundo, hay un gran riesgo para los llamados colados. Yo hace muy pocos días retiré de las listas de las FARC 6 personas que se hacían pasar como miembros de esa guerrilla y que no lo eran. Y lo hicieron ¿para qué? Se hicieron pasar como miembros de la guerrilla para buscar el beneficio de la no extradición. Ellos son 6 de los narcotraficantes más grandes del mundo, como lo ha dicho el propio embajador de los Estados Unidos. En ese sentido, nosotros agradecemos esa claridad que ha hecho el fiscal. El fiscal general de la Nación ha mencionado que la oficina del Alto Comisionado ha retirado de las listas a más de 380 personas. 70 de ellas habían estado en las listas, pero después de una revisión profunda, esas 70 personas fueron sacadas de las listas y 24 de ellas están en un proceso de extradición. Entonces, este es un tema absolutamente serio, muy importante, al cual el país le debe dar la mayor atención y debe respaldar las objeciones presentadas por el presidente Duque, porque ellas tienen una razón profunda de inconveniencia frente a la posibilidad de la impunidad. Viviana Rodríguez, desde ya el gobierno del presidente está derrotado con el poco apoyo que están recibiendo las objeciones desde las bancadas. Viviana, es un triunfo para el gobierno nacional y para el presidente de la República haber presentado las objeciones. Porque uno no puede actuar en la política y menos actuar frente a decisiones de tanta trascendencia en el país si no actúa con los principios sobre la mesa. El presidente de la República es un hombre de principios y es un hombre que puso las objeciones sobre la mesa, las discute y independientemente del resultado, que esperamos que sea positivo en el Senado de la República, nosotros hemos triunfado moralmente frente al país al plantear este debate. La derrota que se estaba planteando en la pregunta puede ser una pequeña derrota por números en caso de que se llegue a dar. Pero aquí va a haber un gran triunfo moral, el hecho mismo de presentar estos debates, el hecho mismo de poner en el centro a las víctimas, enaltece la función del presidente de la República, la función de nuestras oficinas y la función del gobierno nacional frente al tema de la JEP. En ese mismo sentido, Viviana, es muy importante aclarar. En la Cámara de Representantes hubo una votación que muchos interpretan como una derrota. Nosotros no lo hacemos así, no solamente por el compromiso moral y político que ha tenido el presidente de exteriorizar y hacer visible una gran cantidad de aspectos inconvenientes, sino que hay que tener en cuenta algo y ya hoy fue aceptada una tutela presentada por el propio presidente del Senado. En esa tutela el presidente cuestiona realmente por qué las objeciones fueron votadas en bloque, es decir, todas al mismo tiempo en la Cámara de Representantes y por qué fueron primero a la Cámara y no al Senado. En ese sentido es muy importante tener en cuenta que el Senado de la República tiene la obligación de analizar una a una esas objeciones para que el debate sea rico, sea completo y sea serio. Edgar Ortega, señor presidente, si las objeciones no pasan en el Congreso, ¿cuál va a ser su modo de proceder? El presidente de la República es un hombre que tiene y actúa con la Constitución en la mano. No es una persona que está por fuera de la Constitución. Las objeciones presidenciales se presentaron
en el marco de la Constitución, en el marco de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Vamos a salir adelante el lunes con el tema, pero en caso de que se presente una derrota electoral, una relota por números en ese tema, el presidente de la República sancionará el proyecto de ley estatutaria. Es lo que le corresponde en el marco de la Constitución. Aquí no hay trampas de ningún tipo. Aquí el presidente de la República ha jugado con las cartas sobre la mesa y nosotros estamos aquí explicándole al país con las cartas sobre la mesa cuáles son las preocupaciones genuinas de ciudadanos comprometidos con un país que no solamente tiene que mirar el presente, sino tiene que mirar también las futuras generaciones en un tema de tanta complejidad para el país. Así es, Francisco. Andrea González pregunta, ¿por qué se dice que se está favoreciendo a los colados con el proyecto de la ley de la JEP? Ya lo habíamos mencionado, pero vale la pena repetirlo. Hay 2 artículos que permitirían que terceras personas que se quieren aprovechar de este sistema de justicia transicional quieran entrar a la JEP. En ese sentido, al no haber una fecha límite para la cual terceras personas que no siendo miembros de las FARC puedan seguir cometiendo delitos como el del narcotráfico y no obstante seguir cometiéndolos puedan, en aras de decir temas de verdad relacionados con el conflicto, beneficiarse de ese régimen transicional. Y lo segundo, ya lo había explicado, tiene que ver con las listas que produce mi oficina y verifica mi oficina del Alto Comisionado para la Paz, el hecho de que el Ejecutivo, que es el que ha sido responsable de la verificación de esas listas, no esté claro en su facultad de verificar o no, crea ese riesgo de que personas que no perteneciendo al grupo de las FARC se quieran hacer pasar como miembros de ese grupo para violar la ley. Una pregunta de Edlu Berta. Si no se aceptan las objeciones, ¿la extradición de Santrich se cae? Bueno, es una pregunta compleja, pero diría lo siguiente. El procedimiento que se está estableciendo en este caso concreto está siendo adelantado o está siendo definido por una sala de decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta jurisdicción no tiene otra alternativa conforme a lo acordado de determinar si los delitos se causaron con anterioridad o con posterioridad al 1 de diciembre de 2016. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tendrán que tomar una decisión, pero que sería muy importante que se aprueben las objeciones para que se le dé mayor certeza a todas esas decisiones y esos procedimientos en el marco de la relación armónica que tiene que existir entre la Jurisdicción Especial de Paz y la función que debe cumplir la Corte Suprema de Justicia en el marco de la definición de las extradiciones. El Gobierno Nacional, independientemente de esta discusión, estará atento a cualquier escenario que se presente en relación a delitos que se cometan con posterioridad a ese acuerdo, y la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del señor Fiscal General, lo ha manifestado de esa manera. Para complementar la respuesta para Edluberta, es muy importante tener en cuenta que independientemente de que se acepten o no las objeciones, hoy la JEP tiene una gran responsabilidad con el país y con el mundo entero, y es decidir sobre la situación del señor Jesús Santrich. Como decía Francisco, lo que corresponde a la JEP es definir si el delito que a él se le imputa fue cometido antes o después de la firma de los acuerdos. En este caso, hay que aclarar algo muy importante. El señor presidente había presentado una objeción frente a un tema de la práctica de pruebas que puede realizar la JEP. Cuando se presentaron las objeciones había una contradicción, porque había una ley del año pasado que decía que la JEP no podía decretar pruebas y había una jurisprudencia de la Corte que decía que sí podía practicarlas. En ese sentido, había una contradicción que ya fue superada y eso confirma la importancia de la presentación de la objeción del presidente. En términos blanco y negro, venga o no una prueba de los Estados Unidos hoy y la pueda analizar o no la Justicia Especial para la Paz, la decisión que tome la Justicia Especial para la Paz, por ejemplo, en el caso del video presentado con respecto al señor Santrich, no va a cambiar la valoración que ha hecho un juez en los Estados Unidos, Francisco. ¿Por qué? Porque ese video ya fue valorado por un juez del sur de la Florida, en los Estados Unidos,
y así llegaran las pruebas de los Estados Unidos a Colombia, una autoridad judicial en Colombia no podría variar una apreciación que ya hizo una autoridad extranjera. Por eso es tan importante que se entienda el contenido de la objeción del presidente, porque también esa objeción se refería a que la JEP no se puede manifestar o expresar sobre asuntos de fondo. Es decir, la JEP no le corresponde entrar a juzgar si el señor Santrich es culpable o inocente, sino entrar a definir una fecha. Y que además se complementa con algo, Miguel, que es clave. No existe ningún país que acepte que se entrometan en su sistema jurídico a través de extradiciones pasivas o activas, que no es otra cosa que la solicitud de una persona por parte de un país o la aceptación de esa solicitud de extradición. Creo que ahí hay un tema muy importante y es que no puede haber, como dices tú, análisis de fondo sobre esto porque ya fue valorado. Aquí lo que hay que hacer es confiar en un mecanismo de cooperación que ha existido, que está en nuestro Código de Procedimiento Penal y que ha sido una herramienta fundamental para luchar contra la criminalidad en este país. Yo creo que ese es un tema fundamental para la ciudadanía. Así es. Continuamos con Laura Alonso. Ella pregunta si los excombatientes deciden retomar las armas, ¿no le parece que es un alto precio que pagar esto de volver a la guerra? Laura, todo lo contrario. Muchas de las objeciones, y hay una particular que se refiere a un tema muy técnico, que es el tema de los máximos responsables, lo que busca es evitar una inseguridad jurídica que se pudiera generar para los excombatientes como quedan las cosas hoy. Resulta, Laura, que hay unos delitos que se llaman internacionalmente delitos de lesa humanidad y delitos como son los crímenes de guerra, el genocidio y otros delitos de lesa humanidad. Resulta que como está la ley hoy, las personas que son responsables de esos graves delitos no tendrían que ser investigadas porque no son máximos responsables. Es decir, si un miembro de la guerrilla de las FARC, aún no siendo uno de los jefes, comete un delito atroz, como por ejemplo un abuso sexual contra un miembro de la propia guerrilla, o por ejemplo un reclutamiento de menores, esa persona por el hecho de no ser máximo responsable, como está la ley hoy, no sería investigada. Eso abriría la puerta a que la Corte Penal Internacional sí pudiera investigarlo y le generaría una inseguridad jurídica a los miembros o a los exmiembros de la guerrilla de las FARC. Yo creo que eso lo ha entendido muy bien en general lo que llama la propia guerrilla, la guerrillerada del propio presidente Francisco ha visitado varios espacios territoriales de capacitación y recuperación donde están los excombatientes y les ha explicado de manera directa y personal que esto, en lugar de generarles una inseguridad jurídica, les genera mayor seguridad jurídica si son aceptadas las objeciones. Y yo añadiría lo siguiente, yo creo que hay que distinguir entre esta discusión jurídica que se está presentando, que no le genera problemas de inseguridad alguna a quienes están dentro de la JEP. Y dos, la tarea que hemos venido realizando en los territorios. Yo creo que esto es importante decírselo al país. Desde el día 7 de agosto a hoy, el presidente de la República, Iván Duque, ha visitado más ETCRs que los que visitó su predecesor en el tiempo en el que estuvo en el poder. El presidente Iván Duque recibió 2 proyectos PEDET, 2 proyectos de desarrollo de las zonas. Miguel, hoy tiene los 16 formulados. Hemos visitado, te recogimos 2 proyectos productivos, hoy tenemos más de 23 proyectos productivos. La paz es en los territorios y se hace con provisión de bienes públicos, con provisión de salud, de educación. Entonces, lo que hay que hacer aquí es no entrar en pánico alguno. Se ha hecho un trabajo muy serio desde el punto de vista jurídico, se está haciendo una implementación en los territorios, pero esto no pone en riesgo nada, antes mejora y se compromete también con un electorado importante que determinó que el presidente Iván Duque iba a ser el presidente de los colombianos. Ahora pregunta César Augusto, ¿objetivamente considera que las opciones son necesarias para conseguir una paz sostenible? Por supuesto que sí, César Augusto. Todas y cada una de las 6 objeciones presentadas por el presidente buscan no hacer trizas la paz, no destruir la JEP. Todo lo contrario, parten de la base de que los 159 artículos de la ley estatutaria fueron y son muy importantes, pero 6 de ellos tienen unas razones de inconveniencia. De ninguna manera cuestionar 6
artículos por ser inconvenientes significa afectar la estabilidad de la paz. Todo lo contrario, lograr reparación integral de las víctimas, lograr que la Fiscalía tenga todas las facultades para adelantar diligencias judiciales que puedan conseguir pruebas contra aquellas personas que atentaron contra la paz son importantes. Buscar que el Alto Comisionado para la Paz tenga y mantenga su facultad de verificar quién hace parte o no de un grupo armado. Buscar que no solamente los máximos responsables, sino todos los responsables de graves delitos contra la humanidad sean investigados y juzgados. Y finalmente, buscar que la figura de la extradición siga ayudando a que este país luche contra ese mar de coca que hay en el país. Todos esos aspectos, en lugar de debilitar la paz, la fortalece. Y Miguel, una cosa muy importante que planteaba, así es que en la historia colombiana, desde la construcción de nuestra república, todo el manejo de la paz, el manejo de las personas que entran o no entran en los procesos, es determinado por el presidente de la República. Y en este caso, el representante del presidente de la República, por facultad legal y constitucional, es el Alto Comisionado para la Paz. Es decir, quitarle la facultad a un presidente de definir los temas de paz es actuar contra el mandato constitucional derivado del artículo 189. Y esto se envía un mensaje de protección, no solamente al hoy, al futuro, a los que lleguen, a los que estén más adelante discutiendo diferentes temas en este país. La forma de crear instituciones es de hacerlas respetar y creo que ese es un tema fundamental. Vamos con la siguiente pregunta. Felipe Rincón, ¿por qué dicen que las objeciones son una oportunidad? Lo dijo el presidente de la República el día de la presentación de cada una de las objeciones. Es la manera de construir un consenso. Hemos estado durante más de 4 años en Colombia discutiendo entre quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo con los modelos o con el modelo de justicia, pero aquí los únicos enemigos de la paz son aquellos que nos asesinaron a los 22 policías en la Escuela General Santander. Aquí los únicos enemigos de la paz son los enemigos que las personas que nos han puesto y nos han saboteado a cada uno de nuestro territorio, a las gentes que contaminan nuestros ríos. Esos son los enemigos de la paz. Yo creo que aquí el país entero es amigo de la paz, pero una paz bien hecha y en este caso unos elementos que definitivamente van a ser una gran oportunidad para plantear y para reconciliar y generar un consenso en Colombia. Francisco, ya vamos terminando este espacio del Facebook Live. Vamos a darle paso a una pregunta de Lisette García que tiene que ver con una decisión que se está tomando en este momento. Dice Lisette, hoy se toma la decisión sobre alias El Paisa. Desde la defensa se ha dicho que no podría ser expulsado por no tener la ley estatutaria. ¿Cuál es la posición del gobierno? ¿Sí se paraliza? Ya lo habíamos dicho, Lisette, de ninguna manera se paraliza la actuación ni las competencias de la Justicia Especial para la Paz. En el caso concreto de alias El Paisa, él está siendo parte de un procedimiento que la propia JEP diseñó, que es un procedimiento, o lo que llamamos los abogados, un incidente de incumplimiento, y ella misma ha establecido las reglas para el estudio de ese incidente. ¿Qué pasa con alias El Paisa? A él se le ha llamado varias veces para que comparezca, para que se haga presente ante la JEP y responda por los delitos que cometió. Concretamente, el primero de los delitos que está siendo analizado por la JEP es el delito del secuestro. Él constantemente ha rechazado estar presente, tampoco se ha hecho representar por un apoderado y en ese sentido la JEP, independientemente de que se apruebe o no la ley estatutaria, cuenta con todos los elementos para tomar una decisión frente a la exclusión o no de alias El Paisa de los beneficios de la justicia transicional. Yo terminaría diciendo y complementando esto diciendo que este sistema se hizo para que la gente compareciera, para que la gente le diera la cara a las víctimas, para que fuera público, para que no se escondieran los alegatos ni las diferentes acciones que se cometieron en el pasado. Entonces, lo que se acordó fue que ese sistema funcionaba en la medida en que la gente se presentaba. Entonces, básicamente no pueden existir excusas. Hoy hay un acto legislativo, hoy hay una ley de procedimiento, hoy existen, los magistrados están nombrados los fiscales, existen todos los mecanismos para su funcionamiento, hay más de 10 sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, la respuesta creo que es muy simple. Quien no comparece debe ser excluido.
Así es, Francisco. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado en este Facebook Live. Estamos siempre abiertos a conversar sobre estos grandes temas nacionales y en el futuro estamos siempre dispuestos a apoyar las políticas de nuestro presidente Iván Duque Márquez, que en esta presentación de las objeciones ha dado muestra de un gran patriotismo y de una gran responsabilidad por Colombia y su futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. A la fiscalía. Para obligarlo a comparecer. Ya. Eso es lo que Lo conduzca, que lo conduzca. Pero no se ha oficializado ese segundo. No sé si le- Bueno, Exacto, no se ha oficializado, es lo que se ha filtrado por medio de ya la me quito esto. algunos magistrados Ok. o por récord algunos medios de comunicación. Ok, ¿el micrófono? listo. ¿Y yo a dónde miro? Bueno, de Acá. Yo acá. de confirmarse la decisión de la Justicia Especial para la Paz de ordenar o de pedir la captura de alias El Paisa, estaríamos enfrente de una situación en la que el presidente de la República y todo su gobierno había insistido durante los últimos meses. Es muy importante que esta facultad que en el sistema ordinario se llama la facultad de conducción, es decir, hacer comparecer a una persona que tiene una responsabilidad, un presunto derecho, es lo que corresponde. En ese sentido, es muy importante que el país entero respalde esta decisión y que muy pronto el señor alias El Paisa esté a órdenes de la autoridad competente para que se presente y responda frente a los crímenes que se le imputan. Paula Ardila de Red Más Noticias, un saludo para ambos y gracias por este espacio. Yo quiero preguntarles sobre lo que dijo la Procuraduría al indicar que El Paisa no podría ser o no debería ser excluido de la JEP debido a que el gobierno no habría presentado información de inteligencia suficiente para determinar que él estaría o continuaría delinquiendo después de la firma de los acuerdos. ¿Qué información presentó específicamente el gobierno? ¿Si es así de insuficiente como dice la Procuraduría para evitar que El Paisa sea excluido? Bueno, sobre el tema de la Procuraduría, por supuesto que las declaraciones del procurador tendrán que ser explicadas por él mismo. En el caso de su pregunta frente al Gobierno Nacional, no solamente se trata de información de inteligencia, aquí hay algo fundamental y es que alias El Paisa, como todos los miembros de FARC, se comprometieron en el momento en que hicieron la negociación del proceso y cuando lo firmaron a comparecer, independientemente de la información que se tenga o no por parte de la inteligencia colombiana, quien no está compareciendo es alias El Paisa y hay todos los mecanismos legales, constitucionales, como el de la orden de captura para hacerlo comparecer. En ese sentido, la decisión que toma hoy la JEP en el momento en que la confirme es la adecuada. Llevar al señor alias El Paisa ante la justicia porque él es quien no se ha presentado, independientemente de cualquier información que se tenga. ¿El doctor Barbosa tiene otra opinión sobre eso? No, la misma opinión. Aquí tenemos solamente una opinión. Una del sola gobierno. opinión. Bueno, entonces, para recoger el tema de la extradición, ¿qué pasa si
ocurre una derrota numérica, como la llama el gobierno el próximo lunes, en el tema de las objeciones a la JEP en el Senado. Con el tema de la extradición, ¿el gobierno tendrá otro recurso? ¿Qué mecanismo utilizaría para garantizar que no haya colados y que no haya narcos que se vayan a cobijar en la JEP para evitar la extradición? Mire, yo creo que este es un aspecto que tiene que ver con el funcionamiento institucional y constitucional del país. En caso de que se presentara esa situación, el gobierno nacional de todos modos continuaría en la dinámica con la Corte Suprema de Justicia en el marco de la aplicación del Código de Procedimiento Penal de proceder a la extradición de las personas que, una vez cumplido el procedimiento y el concepto en la Corte Suprema, se le solicita al presidente de la República. En el caso concreto de personas que soliciten entrada a ese tribunal y que además sean narcotraficantes, yo creo que es necesario hacer una reflexión frente a la JEP y el funcionamiento de la JEP en torno a la entrada de esas personas. Pero yo creo que lo importante del país es pensar hoy que más allá de estas discusiones y de entrar en interpretaciones futuras sobre lo que va a ocurrir, tenemos que poner en conocimiento al país y en pleno contexto de la dificultad interpretativa y de la cantidad de mecanismos que van a surgir frente a una institución que hoy es un patrimonio jurídico y yo diría casi que cultural de Colombia en los últimos 30 años. Entonces yo creo que ese es el camino, Carlos. Creo que eso no hace que desaparezca el Código de Procedimiento Penal ni que desaparezca la función de facultad de la Corte Suprema, pero hay dificultades frente a esa posible aprobación. Buenas tardes, Juan Pablo López de Noticias RCN. Ponía usted ahorita, comisionado, un ejemplo de lo que había pasado en los 80, por ejemplo, en los 90 con Pablo Escobar. Tuvimos un problema de audio en ese momento que usted lo estaba explicando. Por favor, ¿nos puede repetir el ejemplo? Gracias. Correcto. Una de las preocupaciones que tiene el Gobierno Nacional y el Fiscal General de la Nación es que en el artículo que permite darle el beneficio de no extradición a los terceros, es decir, a las personas que no son miembros de FARC, en ese artículo no se pone ningún requisito de fechas. En ese sentido, una persona que hoy, aún después de la fecha de la firma de los acuerdos, sigue cometiendo, por ejemplo, el delito de narcotráfico y pudiera ser extraditada por ese delito, no tendría ningún límite. Es decir, uno de los grandes inconvenientes de la ley como está planteada hoy es que le permite a terceros, es decir, personas que no son miembros de las FARC, en aras de beneficiarse de la no extradición, presentarse en cualquier momento por un delito que no tiene fecha límite, es decir, que no tiene fecha anterior o posterior a la firma de los acuerdos y no obstante ser beneficiado. ¿Cuál es el gran problema? Que se crea una patente de corso para debilitar la figura de la extradición. Es decir, hoy el riesgo de que la extradición se convierta en un saludo a la bandera es enorme, porque muchas personas no tendrán límites hacia el futuro para seguir cometiendo el delito de narcotráfico y no obstante quererse beneficiar de la no extradición. Última pregunta de Juan Fernando Barona de Noticias 1. Buenas tardes. Comisionado, usted estaba hablando ahorita que estaban de acuerdo con la decisión que tomó la Justicia Especial para la Paz acerca de ordenar la captura. Sí, en caso de que se oficialice esta decisión. Pero ustedes están también de acuerdo con lo que ha pedido la Procuraduría y es que más allá de la captura permanezca el paisa en la Justicia Especial para la Paz, porque el doctor Barbosa también en su intervención en Facebook Live estaba diciendo que debería ser expulsado. Sin embargo, lo que parece llegar a hacer es que la Jurisdicción Especial de Paz va a ordenar la captura, pero no lo va a sacar de la Jurisdicción Especial de Paz. Bueno, ¿cuál es el tema ahí? En caso de que se confirme esta decisión por parte de la JEP y esta persona, alias el paisa, sea conducido a responder personalmente a la Justicia Especial para la Paz, hay dos consideraciones muy importantes que hay que hacer ahí. Recuerden que siempre prima el derecho de las víctimas y en ese sentido, el hecho de que alias el paisa, no obstante no responder y no cumplir con los compromisos que tiene de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, tendría la posibilidad de seguir siendo beneficiado
de la Justicia Especial para la Paz. Es que no es cualquier cosa. El hecho de que él no haya comparecido quiere decir que no ha cumplido una de las condiciones que estableció la ley y la propia Corte Constitucional. En ese sentido, el tratamiento no tiene por qué ser más benévolo para una persona que está incumpliendo con los compromisos del acuerdo de paz. Es una decisión que tiene que tomar la Justicia Especial para la Paz, pero dentro del marco de esa Justicia Especial para la Paz y de la decisión de la Corte Constitucional cuando avaló el acto legislativo que creó la JEP, hay unas condiciones mínimas para seguir siendo beneficiado, y una de ellas es comparecer, y otra muy importante que en su momento recordó Jean Arnaud de las Naciones Unidas, y es contribuir a que el proceso de paz sea efectivo, y en este caso es claro que esa contribución no está siendo efectiva por parte de Alias El Paisa.